tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM, también puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx. Recuerda todas nuestras líneas de comunicación, los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83 y la línea nacional sin costo 01 807 27 54 20. También tenemos una línea directa para Austin, Texas, el 512 215 4909, y las líneas electrónicas, el Twitter @desde tu mirada, puedes conectarte al chat de Desde tu Mirada en la página de Radio Mujer, que ya estaremos conectados en unos minutitos más, o bien a través de nuestro correo electrónico, que es desde tu mirada @radiomujer.com.mx. El día de hoy vamos a hablar a propósito del fetichismo como perversión. Por ahí durante el mes pasado alguien preguntaba acerca del fetichismo y bueno, pues le quisimos hacer un espacio el tema en sí. También te recuerdo que el día de hoy, miércoles, tenemos un obsequio para ti que nos estás escuchando. Se trata de un libro de Zenón Franco, se llama Campeones del Nuevo Milenio, y bueno, pues parece ser que es a propósito para que el lector mida su habilidad ajedrecística, analizando las más didácticas partidas de los mejores jugadores contemporáneos. Bueno, pues si tú disfrutas el juego del ajedrez, puedes participar, o si conoces a alguien y quieres obsequiárselo, puedes participar comunicándote a través de cualquiera de nuestras vías y respondiendo a la pregunta del día de hoy, que creo que va a ser un poco complicado, José Luis, porque el tema que vamos a hablar quizás no es algo tan conocido, ¿no? ¿Qué podríamos preguntar? Igual y podríamos preguntar la noción general, ¿no? O sería interesante saber qué encuentras atractivo en una persona, en qué es en lo primero que te fijas. Hay personas que dicen, en lo primero que me fijo son los ojos, en lo primero que me fijo es en tal o en cual cosa. Sería interesante como poder explorar eso un poquito, ¿o no? ¿Parece También bien? podría ser. Bueno, si nos quieres participar, y bueno, ya estarías participando también con el libro del día de hoy. ¿Y qué ocurre con esta cuestión del fetichismo? ¿Por qué lo ponemos en la semana en que estamos hablando a propósito de perversiones? Bueno, porque todo lo que estuvimos hablando en días anteriores a propósito de la relación con la ley en la perversión, se relaciona mucho con el fetichismo. ¿En qué sentido? Decíamos que la ley es algo que prohíbe y es algo que de alguna forma, poniéndolo en términos del entendimiento de una criaturita pequeña, que es aquella que está adquiriendo apenas esta novedad de las leyes y de las prohibiciones, la ley es algo en cierta medida castrante, ¿no? No es algo que se asume de entrada como algo maravilloso y bueno, sino que nos detiene, nos obstruye y va en este sentido castrante, sobre todo para una mentalidad muy primitiva, como puede ser la de un niño. Se experimenta en primera instancia como algo muy concreto. Si yo hago esto, me van a castigar. Si yo hago esto, entonces me van a dejar de querer. Es también en este sentido que resulta castrante. Y en gran medida todas las prohibiciones que están puestas van en torno a lo sexual, a cómo tenemos que modular nuestra propia pulsión sexual o nuestra propia pulsión de vida para que ésta no resulte agresiva hacia los demás. Entonces, los adultos van modulando, por ejemplo, la curiosidad de los niños, explicándoles que no deben de asomarse al baño de las niñas, por ejemplo, que no deben de levantarle la faldita a las niñas, a las niñas también, que no deben de estarse hurgando sus partes mientras están en una reunión social, por ejemplo. Gira muy en torno a esta cuestión de lo sexual. Y en muchas ocasiones también a propósito de la exploración sexual que puedan hacer los niños sobre su propio cuerpo, como la
amenaza en sí misma es algo castrante, te voy a quitar mi cariño, te voy a dar una paliza, te voy a someter, ¿sí? Entonces esto inmediatamente cobra un significado en función al cuerpo de cada uno, de cada ser humano, y el significado que cobra es distinto en los hombres que en las mujeres. De la manera en la que se pueda vivir esta primera etapa es que puede empezar a cocinarse un futuro fetichismo, y vas a ver más adelante por qué es más común en los hombres que en las mujeres. Y también tendríamos que ir pensando de entrada, ¿no? Cuando decimos fetichismo, ¿es una enfermedad? ¿Es algo que se sufra? ¿Es algo que puede llegar a afectar nuestro desempeño, tanto en lo sexual como en lo emocional? Y es que creo, Gaby, que cuando se habla de fetichismo, siempre se hace en un tono como despectivo, ¿no? Es que eso es fetichismo, eso es el fetichismo, o este señor es un fetichista. Rara es la vez en la que se habla de una mujer fetichista, y ahí vamos a estar viendo también por qué son estas diferencias y cómo van surgiendo de la diferencia anatómica. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en el fetichismo principalmente? ¿Qué es lo que nos puede llegar a parecer enfermo de una persona o de nosotros mismos si nos vamos enfocando en esto? Nos damos cuenta que hay una satisfacción sexual, que hay un goce sexual en algo que no debería de haber goce sexual, que es algo que está alejado del placer genital, ¿no? Esto lo podemos ver más en concreto cuando ya hablamos de ejemplos, como personas que se pueden sentir sumamente atraídas hacia la ropa interior, ¿no? Sumamente atraídos hacia el calzado, cierto tipo de zapatos, o hacia las faldas, o podríamos ya llevarlo a niveles más corporales, a las piernas, ¿no? Es que no es otra cosa el cuerpo de la mujer, son sus piernas, ¿no? ¿Por qué las piernas? O los pies, ¿no? Por lo general, si se fija, este fetichismo va a ir girando en torno de esa zona, por debajo de la cintura, pero no más arriba de la ingle. No hay, digamos, como este factor corporal en el que, bueno, sea el fetichismo hacia los genitales en específico. Podríamos pensarlo tal vez en una zona erógena, pero que no va hacia lo genital directamente, que tendría que ver con el ano, por ejemplo. Personas que tienen una fuerte fijación con las relaciones anales, cómo van, digamos, girando su búsqueda de placer alrededor de esta parte específica del cuerpo. Pero si se fija, aún en estas partes que ya tendrían que ver más con algo erógeno, nos vamos topando con que es una parte desconectada del, digamos, como del placer o del quehacer sexual, más bien. Es los zapatos. ¿Qué tendrían que ver los zapatos con tener relaciones sexuales? Nada en lo absoluto, ¿no? Alguien no podría llegar a pensar, bueno, es que son personas que les gusta tener relaciones sexuales con el objeto, no con el zapato. Eso no es una relación sexual para empezar, eso tendría que ver más con el orden de masturbarse, pero no va por ese lado, sino que es, digamos, como en el placer visual de cómo son los zapatos, o por ejemplo en los pies, de tocar los pies, de la proporción de los pies, pero todo completamente alejado de lo que sería una relación íntegra. Digamos que el placer está decantado, está atraído justamente hacia esa zona, hacia esos objetos, y no hacia la relación en general. Esto lo vamos a ver en cierta medida en todos nosotros también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué tiene que ver un beso con el tener relaciones sexuales? ¿Usted ha visto otro animal que se bese apasionadamente como se besan los humanos? De repente queremos hacer una analogía de que vemos que los animales se lamen la cara y decimos, mira, se están besando. Eso no es un beso como tal, pero ¿qué va pasando en ese momento en el cual todo nuestro placer se puede llegar a girar alrededor de un contacto que definitivamente no tiene nada que ver con lo sexual? Vamos a estar hablando de esto el día de hoy, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Recuerda, estamos obsequiando el día de hoy el libro Campeones del Nuevo Milenio, que es para que eches un vistazo a las entradas de algunos de los mejores jugadores contemporáneos de ajedrez. Si te interesa, puedes participar comunicándote a través de cualquiera de nuestras vías, ya sea electrónica o telefónica, y contestar a la pregunta del día de hoy. Estamos hablando acerca del fetichismo
Y comentábamos hace un momento, en el bloque pasado yo comentaba a propósito de esta relación con la ley, de la ley que se vive como algo castrante en primera instancia y que poco a poco, si bien nos va, bueno, pues se va convirtiendo ya en parte de nuestra propia estructura. Sin embargo, por ahí el día de ayer, cuando hablábamos acerca de la perversión, decíamos que diferencia de una persona ambigua, por ejemplo, que una persona ambigua queda como no estructurada del todo, queda como en parches. Una persona perversa sí tiene conocimiento de la ley, pero aún así va en contra de ella. Y por ahí aparece un mecanismo que se llama renegación, ¿no? Sabemos algo, es como ver algo, pero de todas maneras me hago como que no existe o procedo como si no hubiese visto eso. Y el fetichismo tiene que ver con esto. En un ámbito sexual, en un sentido sexual, ¿de qué manera? Todas las perversiones, y esta semana vamos a hablar de algunas de ellas, el día de mañana estaremos hablando, por ejemplo, acerca del voyeurismo y el exhibicionismo, y todas las perversiones y esta gama diversa que hay en muchas personas al vivir su sexualidad, tienen que ver con vivir la sexualidad de una forma parcial, como únicamente enfocada a un aspecto que usualmente sería parcial en una persona que ya tiene su sexualidad como más unificada. Vamos a pensar, por ejemplo, en el juego previo a la relación sexual, en los besos, en las caricias. Todo esto puede formar parte, pero solo parte, digamos, de una relación sexual adulta. Pero cuando hablamos de muchas de estas perversiones, se centran únicamente en una de esas partes, y esa parte es la fundamental y la única necesaria para lograr el placer sexual. Digamos, por ejemplo, que una persona se quedase únicamente en la parte de los besos, o únicamente en la parte de las caricias, únicamente en la parte del ver, que sería el caso del voyeurista, únicamente en la parte del mostrar su cuerpo, que sería el caso del exhibicionista, pero cortado del resto de la experiencia, ¿sí? Va a salir desnudo a la calle, sin más ni más, sin tener una relación sentimental con el otro, sin tener ningún interés, sin tener intimidad, sin tener mayor contacto, ¿no? El placer está puesto en ese evento parcial. Y en el caso del fetichista, está colocado en un objeto que se denomina objeto fetiche, que puede ser para cada uno distinto. Pueden ser los zapatos, puede ser una parte del cuerpo, las piernas, como ya mencionabas tú, José Luis, los pies, etcétera. ¿Qué ocurre con esto y qué papel juega la renegación en esto? Lo que ocurre es que en la cabecita del niño, como gran parte de las prohibiciones giran en torno a su curiosidad sexual, y ya sea para sí mismo, para su exploración o para la exploración de los demás, una amenaza frecuente que aún entre adultos a veces llega a ser frecuente como en sentido humorístico, de pronto es esta de te lo voy a cortar, ¿no? Si estás tocándote o si estás explorando tu miembro, entonces te lo voy a quitar, ¿no? Te lo voy a cortar. O incluso entre adultos de pronto se utiliza esta expresión, ¿no? Como te hizo suyo, ¿no? Como una situación de sometimiento, ¿no? Como una situación de castración o de sometimiento. No se dice de una manera tan elocuente, se dice de una manera mucho más vulgar, que evidentemente no vamos a decir al aire. Te tomó. Sí, te tomó, digamos. Pero es algo que se sigue utilizando, que sigue formando parte del bagaje aún en la cabeza adulta, y es que es esa idea, al menos en el hombre, como que te van a quitar aquello que te da virilidad, ¿no?
como que te van a poner en esa situación otra, en esa situación sometida, en esa situación que corresponde de alguna manera a algo femenino, entre comillas. Y aquí esto, el niño en determinado momento va a darse cuenta, quizás ante la amenaza de que se lo van a cortar, bueno, por supuesto que es algo amenazante, ¿no? Si le dicen, por ejemplo, que le van a cortar las manos y se roba algo, también sería amenazante. Pero ¿qué ocurre cuando el niño se da cuenta, por uno u otro medio, que existen criaturas en el mundo que verdaderamente no tienen pene, que son las niñas, que son las mujeres? Bueno, pues esto ante sus ojos es una situación verdaderamente espeluznante, porque aparece como la realización de esa pesadilla. A ella sí se lo quitaron, ¿no? A ella algo le pasó, que ella ya no tiene pene. Es así como si fuera muy real, y en el caso de la niña es al contrario, ¿no? En el caso de la niña dice, se me va a quitar qué cosa, ¿no? Y ahí también tendríamos que ver ¿cuándo me va a salir, no? ¿Cuándo me va a salir? Como si fuera una promesa incumplida por parte de la madre. Y esto tiene que ver mucho alrededor de cómo se va asumiendo la ley. Y bueno, el día de ayer que estábamos hablando de la ley, justamente, digamos que lo íbamos poniendo como cimiento para poder hablar de esto. Y alrededor del fetichismo también podríamos ver este asunto de la ley, ¿no? Cómo de alguna manera es brincarse algo. Y uno podría decir, pero ¿por qué se está brincando? Pues cada quien que haga lo que quiera en su privacidad, ¿no? Definitivamente que eso no está en juego, pero tendríamos que ver también cuál es el papel que va jugando el fetichista, ¿no? Que va jugando dentro de esta perversión, porque el fetichismo justamente lo tendríamos que clasificar como una perversión. Y una perversión, una vez más, inmediatamente todos nos vamos con el contexto de que, bueno, si es perverso es malo, ¿no? Porque, bueno, es que lo perverso suena como lo diabólico, como lo que no se debe de hacer. Cuando nosotros acá en su programa Desde tu Mirada hablamos de perverso, decimos que no es, digamos, la meta consensuada. no es un objeto integrado. ¿Qué quiere decir esto? Un objetivo perverso es solamente quedarse con los pies de la mujer, como si fuera ese el objeto de deseo, como si fuera justamente ese el placer sexual y no la mujer. Y justamente al empezar a llegar a estos puntos, más bien al quedarnos en estos puntos, porque ahí tendríamos que hablar de un aspecto no tanto regresivo, sino más bien como una fijación, ¿no? Es algo que simplemente quedó atorado dentro de nuestro desarrollo, porque se van haciendo muchas teorías al respecto de por qué va quedando ahí puesto, digamos, toda la libido. Porque en un primer momento, digamos que es la cercanía justamente ante esta, dentro de los hombres, ¿no? Es la cercanía a ese lugar de falta que tendría que ver con los genitales, es lo que acaba quedado representándose como si fuera digamos, lo que sí genera deseo. Antes de llegar a, podríamos ver las piernas, antes de llegar a ese lugar donde no hay nada, están los pies, están los zapatos, están las faldas, están las medias, está la ropa interior. Y justamente ahí es en donde se queda clavado ante la misma renegación de la falta, que también por eso es que se iba iniciando esta, digamos, como esta discusión, esta plática alrededor de qué tiene que ver esto de renegar de la realidad. Es renegar y pensar que no hay castración, ¿sí ve? Que no hay una castración y que al mismo tiempo se tiene ese objeto del cual se está pensando que se puede quedar desposeído, pero en los zapatos o en los pies. Esto realmente nos puede dar una vuelta y nos puede dejar así como con cara con los ojos en blanco, ¿no? ¿De a qué nos estamos refiriendo? Esto, digamos que es un acercamiento más acercado al punto de vista inconsciente, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el inconsciente, y no tanto a clasificarlo como una enfermedad, sino más bien a poder entender cuáles son las repercusiones que tiene esto, porque al momento en el que estamos viendo este tipo de organización fetichista, perversa, es indicador no de que eso sea el problema, sino de que hay muchas otras partes que tal vez tampoco quedaron bien establecidas con respecto específicamente a este asunto de la renegación. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos.
regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca del fetichismo y, bueno, tratando de explicar como a grosso modo esta cuestión de la renegación que se encuentra atrás del fetichismo. Decíamos entonces que lo que ocurre es que se asume eso, se alcanza a ver esto, pero al mismo tiempo, digamos que la forma en la que la cabeza encuentra para lidiar con el horror que puede llegar a causar esa imagen, la imagen que para los ojos de un niño sería la imagen de una castración llevada a cabo, de una castración en lo concreto real. Bueno, pues la cabeza, para poder lidiar con eso, lo reniega. ¿Y lo reniega en qué sentido? No es renegar, significa que sí sabes algo, pero al mismo tiempo es como si no lo supieras. Tu proceder es como si no lo supieras. Puede sonar muy extraño. No es que se te olvide, no es que hayas olvidado eso en específico, sino que todo el resto del contexto era o lo vives como si así, como si nunca lo hubieses visto. Quizás en verdad puede resultar difícil poder imaginarlo. A lo mejor a muchos de ustedes les ha llegado a ocurrir que olvidan, entre comillas, un evento, por ejemplo, o olvidan que tenían alguna obligación que hacer determinado día. Pero sabes al mismo tiempo que no lo olvidaste, porque lo tuviste presente todo el tiempo. Sí lo sabías unas horas antes, un día antes, mañana o el viernes es el día que tengo que hacer tal o cual cosa, y lo sabías, pero al mismo tiempo pasa ese día, no asistes o no haces lo que te tocaba, y pasa como algo extraño, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Porque como que se me olvidó, pero sí me acordaba, pero al mismo tiempo como que se me olvidó. Por supuesto que esto es en una escala mucho, mucho menor. Trato de ponerlo como ejemplo, quizás para que pueda ser un poco más asible al entendimiento. Va más o menos en este sentido. No es que una persona fetichista no sepa que una mujer tiene una vagina y que no tiene un pene, sino que en su proceder hace todo este trabajo de enmascarar para poder proceder como hacer caso omiso de eso, hacer caso omiso específicamente de la vagina. Es como si la vagina en sí representase algo aterrador, incluso para el hombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se cambia el foco, se desplaza el foco de atención en lo sexual hacia un objeto, muchas veces, o hacia otra parte del cuerpo. Muchas veces es una parte del cuerpo que está muy cercana justamente a la vagina, como pueden ser las piernas, o por relación, decía Freud, probablemente porque era muy común que el objeto fetiche fuese en los pies, decía probablemente ante la percepción infantil que puede ser de un niño en relación a una mujer adulta, al ver a su mamá bañarse, por ejemplo. Bueno, pues los pies son otro objetivo de la vista que fácilmente puede recuperar un niño, ¿no? Por su estatura. Entonces, decía probablemente de ahí que se desplace tan fácilmente hacia los pies. Sin embargo, puede ser en muchos sentidos, ¿no? Hay hombres que tienen el fetiche puesto alrededor, por ejemplo, de ciertos disfraces, de cosas ya más externas, pero ocurre algo similar a aquello que sucede cuando hablamos de recuerdos encubridores. Nosotros hemos hablado de este tema en otras ocasiones y decimos cómo todo el énfasis que se pone y la vividez de ese recuerdo corresponde justamente al hecho de que otro evento que estaba en ese mismo contexto del recuerdo era mucho más impactante, estaba mucho más cargado afectivamente y con tal de
omitirlo o con tal de reprimirlo, entonces se desplaza hacia un objeto cercano, que puede ser el jabón, que puede ser el olor del lugar, que puede ser la comidita que estabas ingiriendo en ese momento, cuando en realidad el recuerdo y la intensidad del recuerdo te refiere a otra situación periférica a ese mismo recuerdo que tú mantienes. Pero bueno, pues el trabajo de la represión hace lo suyo como para poder preservar una cierta estabilidad o una paz mental, y genera este desplazamiento. Ocurre algo similar en el caso del fetichismo, genera tanto impacto la visualización de la intimidad femenina, que se desplaza todo como toda la connotación sexual hacia un objeto cercano, hacia un objeto circundante. Uh-huh. Y ahorita que vas hablando de esto de los disfraces, Gaby, creo que también va entrando de repente el terreno de lo bizarro en estos disfraces, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, es que se presta para un jugueteo antes de las relaciones, ¿no? Que de repente lo vamos escuchando, lo vamos experimentando, ¿no? De hacer un cierto juego de roles, de ahora tú eres tal, o ahora vamos a hacer como que somos extraños y nos vamos conociendo, con tal de, digamos, como de jugar con la fantasía de ambas personas cuando se está dentro de la intimidad. Y ahí podríamos ver una manifestación, como lo podríamos decir, saludable, ¿no? De justamente mantenerse dentro del margen de la monogamia, ¿no? Pero como dentro de estas fantasías, ¿no? Ya depende de cada persona, pero podríamos llegar a un aspecto ya más bizarro, Gabriela, en donde el fetichismo de los disfraces y de los roles va alrededor de, por ejemplo, utilizar el disfraz durante la relación sexual, ¿no? Como hay ciertas personas, ciertos grupos de personas en donde, digamos que todo el placer sexual está en tener relaciones mientras está vestido con una botarga. Y uno podría decir, ¿cómo? Pues sí, así imagínese Bugs Bunny y el Pato Donald conociéndose íntimamente, ¿no? O simplemente como si fueran dos animales, o como si fueran dos criaturas, pero dentro de esta misma fantasía, pero ya estamos viendo un pasito más allá y un pasito más hacia el límite de la frontera, en donde ya pasa de la fantasía a justamente la forma en la que se vive, ¿no? Única forma en la que se puede llegar a obtener placer. De esta misma manera, vamos a ver otro tipo de fetichismos que tienen que ver, por ejemplo, con inmovilizar a la otra persona, ¿no? Con amarrarse, con hacer ciertas cosas, pero que ya no tiene que ver tanto con el primer tema que estábamos hablando. Podríamos decir que es un objeto fetiche como tal, lo que se está utilizando ahí. ¿Por qué? Porque lo que excita en el momento son las ataduras, o lo que excita en el momento es el disfraz, pero no es fetichismo de decir, oh, estas cuerdas, ¿no? Que sensuales me parecen. No va por ese lado, pero también tendríamos que hablarlo. ¿Por qué? Porque está dentro de ese mismo rango de cosas que se pueden ir filtrando a nuestra conciencia. Y es que, si volviéramos a la pregunta con la que estábamos abriendo, ¿realmente esto es una enfermedad? ¿Es algo de lo que nos deberíamos de preocupar? Porque podremos llegar a conocer a alguien o saber por accidente de alguna de las prácticas sexuales de alguna persona y espantarnos y decir, bueno, es que, ¿qué vamos a hacer? Esta persona, de repente imagínese que es el compadre, ¿no? Y oye, pues de repente el compadre, pues estamos todos ahí en su casa y está jugando con nuestros niños. ¿Esto es normal? Es esta misma idea que se va teniendo de que todas las perversiones directamente van a conectar a la pedofilia, por ejemplo, ¿no? Es que esta persona, oye, ¿cómo viste los látigos que tenía el compadre el otro día? Y, bueno, ¿y será normal que esté jugando con nuestros hijos? Y nos va entrando esta sensación de peligro. Y hay que entender que justamente podríamos ver una clasificación cercana a todas estas cosas. Pero lo que pasa en la alcoba se queda en la alcoba. Ahí es en donde está cierta diferencia y cierta frontera del fetichismo que, en contraste de otras cosas que podríamos llegar a ver, ya tendría que ver más con la transgresión. Dentro del fetichismo está más bien esta renegación de la realidad. Si ve de quién tiene el falo, qué es lo que se desea, ¿no? A final de cuentas, y cómo es este juego que, por supuesto, va a hablarnos de una desviación dentro de la dinámica afectiva, pero que no se presta como este riesgo que podríamos llegar a pensar muy comúnmente, ¿no? Es que es una persona enferma, depravada. No,
Si usted se besa, si usted disfruta un beso, déjeme le digo que también está probando cierto placer del fetichismo, de esos placeres parciales, porque también está parcializado el placer en las manifestaciones, digamos, integrales de la sexualidad adulta. Pero, pues simplemente de todo hay en el prado del Señor, como dicen por ahí. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Tenemos por aquí una participación anónima. Nos está comentando: tengo una nieta que se mete un muñequito en la vagina. Ella tiene 5 años. No sé qué hacer. Yo la abrazo y le quito el muñequito. Me siento desconcertada y no sé qué hacer. Fíjate, anónima, esta no es una manifestación tan rara, es más común de lo que se pueden imaginar en muchos sentidos de exploración, ¿no? La exploración puede ser muy distinta en cada personita. Y aquí hay algo importante. Es muy necesario poder hablar a propósito de la sexualidad y del cuerpo de los niños. Los niños son muy, muy curiosos en todos los sentidos. A veces muchos adultos se enfadan porque preguntan por qué y por qué y por qué incesantemente a propósito de cualquier cosa, a propósito de una mosca, por qué vuela y por qué hace, y cada respuesta va entusiasmando una nueva pregunta en el niño. Entonces, ¿por qué deberíamos de pensar que no les va a causar curiosidad su cuerpo, ¿no? Evidentemente, su cuerpo también les genera una intensa curiosidad, con la misma intensidad que les va a causar curiosidad todas las demás otras cosas del mundo, porque las están conociendo. Y todavía no conoce un montón de cosas acerca del mundo y acerca de su cuerpo que tendría que prevenir y que tendría que tener en la cabecita. Cuando nosotros estamos desinformados, estamos en cierto peligro, y eso lo hemos hablado en muchos casos, en muchos temas distintos. Entre más conocemos de un tema, mejor preparados estamos y más seguros, podríamos decirlo de alguna forma, estamos también en lo concerniente a ese tema. Entonces, en lo sexual no es distinto, y a los niños no les va a dar menos curiosidad su cuerpo, les da mucha curiosidad. Y todo con lo que se enfrentan ante la curiosidad que tienen sobre su cuerpo es una congoja de los adultos, que ellos podrían alcanzar a intuir que hay algo malo, que están haciendo algo mal, pero no entienden bien qué, ni cómo, ni por qué. Y cuando dejamos esos huecos, cuando dejamos esas lagunas, abrimos espacio, no nada más para la incertidumbre, sino para la locura, ¿no? A veces hasta decimos, tampoco es para que nos asustemos tanto, si no le hablo de sexualidad, mi hijo se va a volver loco. No es una cosa tan así inmediata. Pero hemos hablado aquí, por ejemplo, de los mensajes esquizofrenizantes, ¿no? Que son precisamente aquellos que no hacen un sentido en la cabeza de una persona. Se puede volver loca una persona dependiendo del tipo de mensajes que les damos. Entonces, estas cosas raras con las que nosotros asumimos la sexualidad de repente y no la hablamos con claridad, dejan como una laguna y un sentimiento extraño, como que hay algo malo, como que hay algo, pero no se entiende bien qué o cómo. Entonces, hay que hablar claramente de la sexualidad también con los niños, porque los niños también tienen genitales y también se estimulan esos genitales como cualquier otro genital. No es que empiecen a tener sensaciones en esa parte del cuerpo hasta que entran en la adolescencia. Desde niños se pueden estimular sus genitales. Entonces hay que hablarles claramente, y cuando digo claramente quiero decir al nivel, evidentemente, que el niño está preguntando, ¿no? Que el niño está preguntando y que el niño puede alcanzar a saber, porque después muchos papás se quieren como sacudir toda la vergüenza que da hablar a veces a propósito de lo sexual, y entonces sacan un libro con una de estas imágenes. Se me fue ahorita el nombre, José Luis.
una de estas imágenes del cuerpo humano, ¿no? Como de biología. Ajá. Y bueno, lo que pasa es que estos son los ovarios y estas son las trompas de falopio, y trompas de falopio, un niño de 5 años, pues no, pero es como para no tener que decir cosas más concretitas y que son más asibles para la criaturita. Entonces yo creo que en la medida en que puedas explicarle y que puedas hablarle también, por ejemplo, de higiene, de lo importante que es, bueno, pues que no esté metiendo cosas ahí, no nada más porque es su cuerpo, tiene que cuidar de su cuerpo, si se quiere explorar, por ejemplo, a los niños hay que explicarles eso, ¿no? No puedes explorar tu cuerpo cuando estás en la sala con los invitados, ¿no? Si quieres explorar tu cuerpo, lo haces en la intimidad, porque esa es una parte íntima tuya, únicamente, ¿no? Y también explicarles acerca de la higiene, que se puede generar alguna infección, que no es viable que esté metiendo cosas en su vagina, etcétera. Y también en otras situaciones, para otras personas que pudiesen identificarse con esto que tú nos compartes, Anónima, también tener en cuenta en qué contexto está la niña, qué está pasando en el contexto, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, podríamos identificar que si duerme con los papás, o que si duerme con la mamá y el novio de la mamá, y entonces que ya vio o que si ya se encontró el juguete sexual de la mamá, entonces, ¿qué tanto de verdad nosotros podemos mantener nuestra propia intimidad como guardada de los niños para poder transmitirles eso y para no tener que meterles más información de la que a ellos les corresponde, ¿no? Principalmente eso. Yo creo que eso es algo que tendríamos que tomar muy en cuenta ahorita con tu participación, Anónima, que los niños, justamente esa es en la etapa en la que empiezan a descubrir su cuerpo, ¿no? Lo vamos diciendo nosotros, bueno, es que los adolescentes no, el primer momento es como eso de los 5 o 6 años, cuando empiezan a descubrir qué es lo que está pasando ahí abajo de sus pantaloncitos. Entonces, tomarlo en ese contexto y decir, bueno, es una cosa normal, pero aún así hay que darnos cuenta de que tal vez el medio ambiente está sobreestimulando a esta niña. Porque una cosa es que se estén agarrando con sus manecitas y otra cosa es que ya tomen un objeto y lo introduzcan, ¿no? Ya podríamos pensar que es algo un poco más violento, algo más fuerte, ¿no? Ya no es tanto solamente esta experimentación. Aún así, me parece que está dentro del mismo terreno, pero hay que ver si no hay algo que la esté sobreestimulando, porque si la está sobreestimulando, es muy posible que esto ya no sea dentro de la manifestación normal, sino de que el niño está excitado, la niña está excitada y no sabe cómo deshacerse de esas sensaciones y por lo tanto empieza a buscarle y empieza a hacer cosas y se pueden lastimar, aparte de que un niño todavía está muy pequeñita como para que se esté preocupando por esas cosas, ¿no? Debería estar, digamos, creciendo en muchos otros aspectos y no poniendo tanto énfasis en eso de la sexualidad, ¿no? Como para ya ahora estar buscando que meterse en sus genitales. Tenemos otra participación, Gaby, antes de que se nos vaya el tiempo. Nos dice Anónimo: el cuerpo femenino está muy explotado visualmente, de manera que para algunas personas, como su servidor, ya no excita ver un cuerpo desnudo. Tiene que ver algo más. Tiene que haber, yo creo que quiso decir, ¿no? Decirnos Don Ají, sí, tiene que haber algo más. Duelo de poder, fetichismo. No entiendo como algún juego, ¿no? Probablemente. No entiendo el contexto. Vamos a ver otra vez. Tiene que ver algo más. Duelo de poder, fetichismo. Pues yo creo que, no sé, Don Ají, ¿a qué se refería más o menos? A ver, platícanos. Tiene que ver, o sea, que ya sin cuerpo ya eso ya no es excitante. Y entonces... fetichismo, disfraces o algo Ah, así. ok, perfecto. Ok, ya en ese sentido tendríamos que verlo. Ahí pasa otra cosa con esto, ¿no? Y que justamente vamos a hablarlo mañana con voyeurismo y exhibicionismo. Digamos que la excitación sexual tiene, como todas las demás sensaciones de nuestro cuerpo y de las excitaciones que podemos llegar a vivir y a sufrir psíquicamente, van haciendo un umbral, van teniendo un umbral de resistencia. Lo que en algún momento es excitante, si seguimos dándole duro a todo ese asunto de la imagen, por ejemplo, ahorita tú que lo dices con el cuerpo desnudo, por ejemplo, si hay una cierta afición a la pornografía,
va a llegar un punto en el que esas cosas ya no sean excitantes. ¿Por qué? Porque estamos sobreexpuestos. Es exactamente el mismo ejemplo de lo que estábamos hablando de la niña, Gaby. Esta niña podría estarse manoseando de repente, o que ya se sentó en algún lado y sintió bien la niña, y hasta ahí queda, le explicamos y se acabó. Pero ya que es demasiada la excitación, claro, ya que es demasiado, se tiene que buscar algo más. Y esto es algo que podríamos llegar a pensar que gira alrededor del fetichismo. Sin embargo, eso no va relacionado directamente a la causa del fetichismo que habíamos estado hablando. Yo creo que mañana, justamente con ese tema de voyeurismo y exhibicionismo, vamos a retomar tu participación, Anónimo, y estoy seguro de que te va a quedar un poquito más claro, porque ahorita ya nos alcanzó el tiempo. Pero bueno, vamos a ver, Gaby, ¿quién se lleva el obsequio? Se lo lleva Consuelo Torres. Consuelo, hay que pasar de 1 a 2, de 12 a 1, perdón, o de 5 a 6 con copia de tu identificación oficial. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, nos escuchamos el día de mañana.